Vamos a ver todo lo que tiene que ver con render en Cinema 4D. Número 1, los primeros 3 botoncitos que se ven a simple vista del render son este, Render View, Render to Picture Viewer y Edit Render Settings. Render View, como su nombre lo dice, es hacer un render en la vista donde estamos parados. El segundo tiene un menú desplegable que dice Render Region, Render to Picture Viewer y Render All Text to PV. Inicialmente vamos a ver estos dos de acá. Y adicionalmente está el Edit Render Settings, que cuando le hacen un clic les abre una ventana donde ustedes pueden configurar todas las opciones que tiene render por default del motor de render estándar, Physical, Software, Hardware y Cinnamon. Por ahora, hoy les voy a mostrar estándar, Physical y ya, por ahora. Entonces, nuestro motor de render cuando abrimos Cinema 4D aparece en modo estándar. Y si yo quiero hacer un render interactivo, lo que hago es oprimo el botón render y hago Interactive Render Region, que es lo que ya les había mostrado en el tutorial pasado, que les permite a ustedes previsualizar y cambiar la calidad del render desde draft con la calidad más básica hasta pues full calidad para ver todo con todos los juguetes. Listos. Entonces, vamos a mandar un primer render aquí, haciendo clic en Render to Picture Viewer normalito. ¡Tin! Y si se dan cuenta, este portátil desde donde estoy dictando el tutorial tiene 4 núcleos y cada núcleo empieza a trabajar en el sentido de las manecillas del reloj para poder agrandar el render. Mientras él hace render, yo en estas pestañitas de los costados tengo lo siguiente. Número 1, la historia. En la historia se van a ir consignando todos los renders que yo voy realizando. Así el render quede abortado, de todas maneras me queda el historial de todos los renders que voy sacando y también me muestra el tiempo de duración del fotograma. En este caso, este fotograma le tomó 31 segundos completarse. Pero este fotograma también tiene más información. Si yo le hago clic en el botón Info, me dice el nombre del archivo, en el directorio, en este momento se encuentra en caché, es decir, está en la memoria RAM del equipo, o en la memoria caché del equipo, tiene una información de profundidad de color de 8 bits, fue agregado a la lista a esta hora, pesa 1.40 megas, tiene un perfil de color, que esto es importantísimo para cuando van a trabajar con Photoshop, porque Photoshop maneja múltiples sistemas de perfiles de colores y si no lo configuran bien pueden tener cambios de color que no les van a gustar mucho en el momento en que vayan a retocar sus renders con Photoshop. El tiempo de render y otra parte muy importante es la pestaña de Layer. En Layer ustedes se van a dar cuenta que Cinema 4D no solamente saca un background, sino que también va a sacar múltiples capas y que esas capas múltiples se pueden exportar como capas en un archivo en un solo archivo de Photoshop. Y estos los van a poder previsualizar por medio del Single Pass, Multipass, que ya se los muestro. Y acá en filtro, ustedes pueden habilitar el filtro y cambiarle la saturación, cambiarle el brillo, cambiarle el contraste, cambiar la exposición del render, controlar el nivel del gamma, manejarlo cada uno por sus 3 canales por separado, pueden invertir la imagen, pueden manejar un control de punto negro, pueden manejar un control de punto blanco, pueden manejar una gradación tonal como si tuvieran una especie de Instagram pequeñito o si tuvieran una especie de ajustes de gamas tonales muy similares a las que tiene Photoshop. Y también, si ustedes están manejando render en 3D estéreo, tienen su pestañita para que puedan controlar también el nivel de profundidad del render. ¿Listos? Por ahora este filtro lo voy a apagar, lo voy a deshabilitar. ¿Qué más tenemos? Vamos con el tercer botón que dice Edit Render Settings. Con el botón de Render Settings
vamos a tener una columna en la parte izquierda de la pantalla que tiene diferentes ítems que a medida que yo voy seleccionando en la columna me van cambiando en esta ventana que estoy señalando con el mouse. Número 1, en Output, en la pestañita de Output, vamos a ver todas las propiedades de tamaño, en píxeles, en centímetros, en milímetros. Vamos a poder cambiar el ratio de la imagen, lo podemos volver en centímetros o en pulgadas. Y también vamos a poder activar si yo quiero que me active el render region. Es decir, ¿en qué consiste el render region? Yo activo aquí en render Interactive Render Region y le quiero decir que solamente me haga un render detallado del frasquito. Luego abro la configuración del render y le activo el render region. Y aquí al ladito me sale un botoncito que dice copiar del IPR. Y cuando yo le dé clic, me aparecen las coordenadas de los bordes. Y cuando yo mande un render to Picture Viewer, en la historia me crea un nuevo elemento y solamente me hace render del área que me interesa de región. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de render? Que si yo ya hice un render, ya lo guardé, lo mandé para Photoshop, pero necesito corregir ese pedacito del render, yo puedo hacer un render del pedacito y montarlo encima como una capa nueva en Photoshop. ¿Qué más tenemos? Tenemos el aspecto del film, que yo lo puedo convertir en HDTV en 16:9. Y acá, cuando vayamos a exportar nuestras animaciones, vamos a tener el rango inicial del render, el rango final de mi animación y cada cuántos fotogramas yo quiero exportar esa secuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero, por ejemplo, que estoy animando a 30 cuadros por segundo, pero quiero adaptar mi render a una animación 2D que yo hice y que fue realizada a 15 cuadros por segundo, yo le puedo decir que me haga el render cada 2 fotogramas. Y también, si quiero exportar para televisión antigua, yo puedo configurar cuáles son los campos, los pares o los impares para poder pasar pases de render. ¿Listos? Y adicionalmente, yo aquí puedo tener mi zona de anotaciones. En caso tal de que yo les quiera enviar un proyecto, yo les puedo decir, acuérdense de cambiar X, tan, y eso me lo guarda. Y adicionalmente, aquí en mis render settings, yo puedo copiar las propiedades del render, llevármelas para otro proyecto y darle pegar. ¿Esto qué quiere decir? Que si un cliente o un jefe me dijo, esta configuración de render está perfecta, y esa configuración de render significa que también activamos multipases, manejamos el anti-aliasing, las opciones, no sé qué. Todas esas opciones ustedes las pueden guardar en el computador y pueden migrar esas configuraciones de render a otros proyectos. ¿Listos? Ahora, ¿cuál es el tema del multipass? Bueno, no, vamos para el botón de Save. Número 1. En las opciones de guardar, nosotros tenemos 2 campos. Número 1, la imagen regular, que es la imagen que manda Cinema 4D por default. Pero también tenemos las capas de composición, Composite in Project File. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero solamente sacar el pase de reflexiones de mi modelo tridimensional, yo le digo que eso me lo guarde como una composición para After Effects. Pero también lo puedo exportar para Nuke, para Motion o Digital Fusion. ¿Listos? Adicionalmente, puedo incluir los datos 3D, es decir, las coordenadas donde estaban guardados los objetos, las coordenadas donde están las luces, las coordenadas donde están las cámaras, y esas luces, esas cámaras, esos objetos, migrarlos a After Effects para que cuando yo cree mi cámara tridimensional dentro de After, también pueda importar las coordenadas tridimensionales de mis objetos y poder continuar con la composición con animaciones 2D o incluir elementos 2D después de haber hecho el render. Aquí en formato, voy a seleccionar por ahora el formato PSD. Y si yo quiero guardar, muy importante, si yo quiero guardar mi render con fondo transparente, tengo que activar aquí este chulito en el Alpha Channel. ¿Listos? Y acá yo puedo cargar mis perfiles de color. Es decir, que si yo tomé una fotografía con una cámara Alexa, con un perfil de color XY, yo lo puedo cargar de nuevo
Y aquí yo puedo cargar los perfiles de color de mis proyectos como tal. Es decir, yo puedo guardar un perfil de color de una composición que hice en Photoshop e importarla en After Effects y sacar el render con ese mismo perfil de color para que las gamas tonales y las temperaturas sean idénticas. Por otra parte, puedo decirle que me separe el canal alfa, es decir, hágame un render completamente opaco y hágame un render aparte del canal alfa para yo poder manejar las transparencias como yo quiera por separado. Otra muy importante, vital, multipass. Esto es bastante difícil de encontrar en otro software de 3D. A este software de multipass, yo le puedo decir que me separe las luces, todas, por ejemplo. Y que cada luz me la maneje, por ejemplo, por el canal de difusión, el specular, el shadow. ¿Y cómo lo vamos a ver? Yo aquí le activé en todas. Y voy a crear unas luces. Voy a crear, por ejemplo, un point light. Voy a desplazarlo por acá. Luego voy a crear, por ejemplo, un area light. Y la voy a desplazar por acá. La voy a rotar un poquito. La voy a desplazar. Y le voy a poner una intensidad, por ejemplo, de 500. Nada más que me digarra. Por ahí 200. Listos. Y ahora voy a crear una luz ambiental, por ejemplo, hagamos una luz infinita. La voy a desplazar por acá. La voy a rotar. Y le voy a colocar, por ejemplo, una intensidad del 40%, por ejemplo. Y ahora le voy a decir acá, Render to Picture Viewer. ¡Tin! Me aparece la nueva columna. Me empieza a sacar mis capas. Pero acuérdense que yo le activé en Render Settings, le activé que me separara las luces. Cuando yo me pase para las capas, dense cuenta que me han aparecido una carpeta de luz 1, luz 2, luz 3. Perdón que se me olvidó quitarle aquí en el output, se me olvidó desactivarle el render region para que no me saque el render del render interactivo, sino ya simplemente me saque toda la pantalla completa. Repito el render y se van a dar cuenta que aquí aparecen la luz 2, la luz 1, la luz y el canal alfa. Pero ¿cómo hago yo para poder previsualizar esos pases de render por separado? Hago clic en Single Pass y aquí me aparece la luz 1, la luz 2 y dense cuenta que me está sacando solamente el pase de iluminación por separado y adicionalmente el canal alfa. Pero como el piso que yo monté es infinito, solamente me está mostrando de la línea de horizonte para arriba. Y ahora dense cuenta que en esta luz principal puede que se haya información, es ese puntico blanco que está por acá y este de aquí que está acá. En la luz número 2 dense cuenta que está la fuente de iluminación y en el alfa tengo el canal alfa. Ahora, si yo quiero guardar este archivo como PSD, en guardar yo simplemente le digo el lugar donde yo quiero guardar mis renders van a ser, en este caso, cursos libres, Cinema 4D Render Output. Y aquí yo le voy a colocar tutorial render 01. Y adicionalmente voy a seleccionar acá en multipass y le voy a decir que me guarde el mismo lugar, pero voy a guardar, por ejemplo, uno que se llame tutorial render pases. Y aquí selecciono tutorial render pases. Y le voy a colocar una raya al piso. ¿Por qué? Porque Cinema 4D me va a agregar el tipo de multipase en esta partecita. Le voy a decir guardar. Y voy a decir que me lo guarde en un archivo en Photoshop en 8 bits. Que me guarde el tipo de multichannel. Y ya. Y vuelvo a repetir el render. Y cuando yo repita el render, por ejemplo, esperemos a que termine, él automáticamente me lo va a guardar en el disco duro y obviamente cuando vaya a repetir el render, él me va a preguntar que si lo quiero repetir. Que mientras tanto, ¿qué más podemos sacar del multipass?
Cuando yo le dé clic con el botón, le puedo decir que tenga conexión con las sombras. Esto quiere decir que él me va a sacar un canal de sombras por separado. Y cuando yo le dé clic en multipass, mucho ojo con esto, miren todos los tipos de multipass que yo puedo sacar con Cinema 4D. El ZDEP, la iluminación, el motion vector, materiales UV, que son las coordenadas del modelo tridimensional, las normales, el material specular color, efectos de postproducción, la atmósfera, las cáusticas, la iluminación global, el ambient occlusion, la reflexión, las refracciones, las sombras, los especulares, los difusos, los ambientales, los canales de los objetos, el blend channel. Y también le puedo decir, agréguemelos todos a la lista. Ahora, voy a darle clic a este último render que acabo de sacar. Clic con el botón derecho y digo, muéstremelo en el explorador. ¡Tin! Aquí está mi archivo exportado en Cinema 4D como PSD. Le doy doble clic y vamos a ver qué me abre Photoshop. Mientras tanto, yo me paso a la parte de Layers, Single Pass, activo el iconito de Single Pass y vamos a poder ver los diferentes tipos de luces. Ahora yo me voy para Photoshop, esperemos a que termine de abrir. Photoshop abre el archivo y miren cómo me entregó el archivo. Tengo una capa, un layer con una luz, un layer con la otra luz y otro layer con la otra luz. Ahora, si yo apago, por ejemplo, todas las capas, enciendo la luz de abajo, miren cómo va a pasar. Este es el pase de difuso, el pase de specular. Y si yo a este le digo, por ejemplo, en Photoshop, hagámosle un motion blur, miren cómo se me comporta el render. Puedo utilizar los pases de iluminación como glows. Miren ahora, por ejemplo, cómo se nos ve el segundo pase. Iluminación número 1, iluminación número 2. Selecciono, por ejemplo, el specular y le aplico un filtro. Filtro, blur, Gaussian blur. Y ahora ahí está en modo adicionar. Y la ventaja de eso es que yo puedo crearle una máscara a este pase de render y empezar a pintar de color negro para eliminar las iluminaciones que no me gustan. Por ejemplo, esta estaba muy fuerte. Y con eso yo puedo finalizar mis renders en Photoshop habiéndolos hecho desde Cinema 4D, desde los pases por separado de cada capa. Bastante interesante y supremamente útil, porque con eso yo puedo sacar renders a un nivel de detalle muy, muy alto. Por ahora le voy a decir que no me exporte las luces. Pero, dense en cuenta, ¿se acuerdan que yo le había dicho a Multipass que me agregara todos los pases? Ahora voy a repetir el render. Él me está preguntando, ¿usted quiere repisar todos los fotogramas? Digo, ese archivo. Yo le digo que sí. Me repite los pases de render, pero dense cuenta todos los pases que me está sacando de renderización acá. Y todos los pases los puedo reutilizar tanto en Photoshop como en After Effects para aumentar la calidad de mi render en Cinema 4D muchísimo más de lo que podría llegar a sacar. Entonces, ¿qué tenemos? En atmósfera no tenemos nada porque no tenemos nada configurado. Pero por ejemplo, miren, en el pase de refracción solamente me sacó lo que refractan los materiales. En el pase de reflexión me sacó solamente el pase de reflexión. Ambient Occlusion no lo tengo activado, ya lo vamos a ver. Global Illumination es otro. Cáusticas. Por ejemplo, miren el specular. Me sacó los pases de la luz especular de los objetos. El diffuse. El pase de iluminación. El motion vector me sirve para yo poder calcular y programar y personalizar el nivel de desenfoque de movimiento de los renders. El material UV, que son las coordenadas para yo agregar luces en mi postproducción, al igual que el material normal. Estos son canales similares estos son canales similares que yo puedo utilizar en como croma para agregar luces adicionales en After Effects, luces que yo no haya creado en el proyecto de After. Puedo manejar el canal de specular color, el nivel de intensidad de material de reflexión, material diffusion, material color
el background, que es el render normal, y el canal de profundidad con el cual yo puedo manejar la profundidad de campo del render. Es decir, que con este tipo de materiales de render, yo puedo mejorar muchísimo más el material de render. Por ahora lo voy a apagar. Y en anti-aliasing voy a poder manejar los bordecitos pixelados de mi render. Es decir, que con el anti-aliasing yo puedo decirle, por ejemplo, que me maneje 2 niveles de difuminación de bordes. Y este es bastante útil para animación, por ejemplo, del cual yo puedo comprimir la velocidad de render de mis fotogramas y así poder sacar de mejor calidad los renders. Y en opciones, miren acá, yo puedo cambiar el nivel de transparencias, o sea, puedo decir que me saque el render sin o con transparencias, sin o con refracciones, sin o con reflexiones, sin o con sombras, y así sucesivamente. Y en el Stereoscopic, yo puedo activar o desactivar el sistema estereoscópico para mandar render en 3D. Y en Team Render es para yo poder configurar el motor de render de mis modelos. Y en Material Override, este lo vamos a ver más adelante, pero si mal no recuerdo, es para darle prioridad a algún material en especial para poderlo manejar en postproducción. Y aquí en efectos, esos son todos los efectos de render que tiene Cinema 4D. Si yo quiero activar el Ambient Occlusion, si quiero activar las cáusticas, si quiero manejar, por ejemplo, hay uno que se llama Glow, otro para renderizar cabellos, otro para dar sensación de... otro para dar la sensación de cómic, si yo quiero mandar render estilo cómic, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el próximo tutorial. ¿Qué más? Esto tiene demasiado. Si quiere cargar una marca de agua en los renders, etc, etc, etc. Entonces, ahora, su misión es cacharréenle especialmente a Global Illumination, a Ambient Occlusion, que fue el que acabo de cargar acá, y activen diferentes tipos de luces y multipases en las escenas que tienen ustedes en este momento. Voy a dejar hasta ahora el tutorial hasta acá, para que no nos extendamos y no se vuelva tan complejo.